Bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar a realizar un tríptico de actividades personalizadas para souvenirs de cumpleaños con Canva gratuito. Para ello nos vamos a la plataforma Canva, nos vamos a personalizar, desplegamos unidades, seleccionamos centímetros e ingreso el ancho de 29.7 por un alto de 21 centímetros y creamos un diseño. Este es un tamaño A4, sobre ella nos vamos a archivo, configuración, habilitamos mostrar reglas y guías. Nuevamente nos vamos a archivo, configuración, mostrar sangrado para impresión. Una vez habilitado procedimos a llenar los cuadros. Para ello me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar marcos. Selecciono en esta sección de marcos y voy a seleccionar este recuadro que es un marco cuadrado. Selecciono y voy a generar 3 copias. Control C, Control V. Control C, Control V para generar 3 copias. Estas los acoplo de manera lineal y procedo a seleccionar los 3 elementos. Estos elementos los voy a acoplar por todo el contorno del tamaño A4 de esta manera. De esta manera obtengo los cuadros proporcionados que equivalen a los 3 espacios del tríptico. De esta manera acoplo estos 3 cuadros para el tríptico. A continuación voy a proseguir con la personalización del centro. Para ello me voy a subidos, subir archivo y voy a seleccionar las imágenes con las cuales voy a trabajar. En este caso voy a trabajar esta temática que es de blue. Selecciono todas las imágenes, tanto bases de textura e imágenes en PNG. Una vez que ya está cargado las imágenes y las bases de textura, voy a iniciar incluyendo las bases de textura simplemente arrastrando, clic derecho y procedo a bloquear. Nuevamente selecciono la otra base de textura, clic derecho y procedo a bloquear. Así lo voy a realizar en estas 3 secciones para trabajarlo con mucho más facilidad cada uno de los elementos que voy a superponer. Ahora prosigo con la personalización central. Para ello simplemente voy a acoplar las imágenes y voy procediendo a bloquear. Para agregar el título me voy a texto. Voy a seleccionar una ya predeterminada, por ejemplo en este caso yo voy a seleccionar esta fuente tipográfica y voy a acoplar en la parte superior para incluir el nombre de la cumpleañera y la edad. Simplemente voy a editar esta fuente tipográfica incluyendo los datos. Una vez ya finalizado selecciono el texto, me voy a efectos y clic en contorno y es ahí donde voy a modificar el color. En este caso voy a tomar los colores que están predeterminados de la temática. De igual modo el fondo del color voy a tomar con el cuentagotas el color. Y de esta manera voy personalizando los colores de acuerdo a la temática que estoy trabajando. Ahora voy a colocar nuevamente otro texto adicional en la parte inferior, simplemente Control C, Control V y procedo a editar el texto. Me voy a efectos, en este caso voy a agregar un poquito el grosor para que se me aprecie mucho mejor este texto de la parte inferior. Y bueno, así va quedando lo que es la cara. A continuación voy a trabajar esta sección. Para ello Control C, Control V de texto. Voy a incluir en esta sección, voy a trabajar la sopa de letras. Voy a incluir el color blanco. Y bueno, este es el título y sobre ella voy a trabajar la sopa de letras personalizada de acuerdo a esta temática y en la parte inferior también voy a agregar otros elementos de actividades. Para incluir los elementos de actividades personalizadas voy a trabajar con una app de Canva. Para ello me voy a esta sección, selecciono apps, me voy al buscador, voy a buscar Activity Makers, es esta. Voy a seleccionar esta app para poder trabajar todo lo que son las actividades personalizadas. Voy a comenzar por la sopa de letras. En esta lista de palabras voy a ingresar las listas de palabras personalizadas. En este caso son 6 palabras que voy a incluir, puesto que esta sopa de letras voy a incluir una mucho más simple, que equivale a 6 palabras. Una vez finalizada me voy a configuración de la sopa de letras.
En color de las respuestas simplemente lo voy a dejar tal cual. Cantidad de filas sí lo voy a incluir a 8, puesto que esa es una sopa de letras mucho más fácil, que solo incluye 8 filas y 8 columnas, y clic en generar. Como ustedes observan, acá tengo ya la sopa de letras personalizada. Esta es otra donde me indica las respuestas. En este caso no lo vamos a usar, lo vamos a eliminar, y la lista de palabras que he incluido, que también lo vamos a eliminar. Voy a trabajar con este marco ya de la sopa de letras. Voy a acoplar en esta sección y bueno, ya tengo la sopa de letras personalizada. Me voy a elementos, nuevamente en marco, voy a seleccionar este mismo recuadro y voy a acoplarlo justo que me calce de esta manera, y le voy a agregar un color blanco de fondo. Clic derecho, capas, mostrar las capas, y voy a arrastrar justo debajo de esta sopa de letras en PNG. A continuación voy a engrosar un poco las letras. Para ello selecciono el color, selecciono este color de la temática y a su vez voy a copiar el código de color. Me voy a editar, arrastro hasta la parte superior, hasta sombras, clic en contorno y voy a agregar un grosor al contorno de las letras. Para ello elimino este código e ingreso el código que previamente he copiado y minimizo un poco el tamaño a 4. Y bueno, ya está personalizado lo que es esta sección. A continuación simplemente control C, control V de este texto y voy a ingresar la lista de palabras. Si es que el interlineado no es suficiente, vamos a agregar un poco más de espacio entre texto y texto. Para ello me voy a interlineado y voy a agregar unos puntos. Nuevamente control C, control V e ingreso a la lista de los 6 nombres. Y bueno, procedo a centrar. Ya está finalizado esta primera sección de actividades. A continuación voy a trabajar la nueva sección de actividades. Para ello control C, control V de este mismo fondo, voy a tomar la misma medida para generar la nueva actividad. Previamente voy a bloquear esta base y arrastrar nuevamente la imagen de la sopa de letras. En esta sección voy a trabajar las nuevas actividades de TATTETI. Nuevamente control C, control V del texto y simplemente procedo a editar. Ahora, para trabajar mucho mejor la nueva actividad, también voy a proceder a bloquear. Simplemente clic derecho y bloquear. Para ella me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar simple tic tac. Me voy a elementos gráficos y voy a seleccionar una de estas, por ejemplo esta, simple tic tac. Voy a seleccionar este recuadro y voy a acoplar justo en esta sección. Previamente voy a cambiar el color, voy a trabajar con el color de la temática que estoy trabajando y voy a copiar el código de color nuevamente. Me voy a editar, me voy nuevamente a sombras, me voy a contorno, voy a reducir el tamaño, en este caso a 10, y voy a cambiar el color ingresando el código de color. Ahora voy a centrarme en esta sección para acoplar los 3 elementos restantes. Simplemente control C, control V y acoplo de esta manera. Nuevamente control C, control V, lo ubico y selecciono los 4 elementos para poder centrar. Ya he finalizado esta segunda actividad. Para fines de personalización voy a ingresar algunas imágenes en PNG de esta temática. Me voy a subidos, por ejemplo, voy a acoplar esta imagen en los lados laterales, tanto en la parte derecha y en la parte izquierda. Voy a proceder a voltear y recortar en caso que la imagen sea muy grande. Y bueno, de esta manera ya he terminado esta sección de actividades. Ahora voy a trabajar con la siguiente, que es un laberinto que voy a trabajar en esta parte superior. Para ello nuevamente control C, control V del texto y procedo a editar y colocar, por ejemplo, este texto y acoplar las imágenes. Para poder trabajar el laberinto personalizado simplemente voy a copiar, previamente procedo a desbloquear esta que estaba bloqueado anteriormente, control C, control V y arrastro a esta casilla. Voy a trabajar con la misma app que he venido trabajando en la primera actividad, que es Activity Maker.
y voy a seleccionar en esta sección en laberinto. Y me voy a configuración de laberinto, lo voy a dejar tal cual. Esta es la respuesta, lo voy a dejar tal cual. Lo que sí voy a cambiar de colores es el color de entrada y el color de salida. El color de entrada lo voy a colocar el mismo color que estoy seleccionando para el punto de partida, que viene a ser la primera imagen, y la segunda imagen conforme al color del punto de llegada. Y clic en generar. Ya se me ha generado un laberinto. En este caso me viene incluido como en la anterior ocasión con una respuesta, cual no lo vamos a utilizar, simplemente lo vamos a eliminar. Y me quedo con este elemento en formato en PNG y voy a acoplar justo a la medida de la base blanca. Ahora lo que sí, procedo a girar para fines prácticos y el punto de partida voy a colocar en la parte superior. Y lo que voy a hacer es agregar el color. Nuevamente voy a tomar el código de color. Me voy a editar. Nuevamente voy a trabajar con sombras, me voy a contorno y voy a minimizar el contorno a 10 y agregar el código de color. Y bueno, de esta manera ya tengo la imagen en PNG. Obtengo la tercera actividad mucho más personalizada con el color, con el punto de entrada y con el punto de salida de acuerdo a las imágenes que estoy colocando en la parte superior. Voy a acoplar las imágenes para hacerlo mucho más personalizado, por ejemplo en esta sección. Y en la cuarta última parte nuevamente voy a tomar el cuadro, control C, control V y acoplo en la parte inferior. En esta voy a bloquear y voy a trabajar las actividades de sumas. Para ello simplemente me voy a elementos, me voy al buscador, voy a buscar dados, me voy a elementos gráficos y voy a seleccionar unos dados en formato en PNG. Por ejemplo voy a seleccionar esta, que son en dados, que viene con números. Y voy a acoplar justo de esta manera. Voy a incluir las cantidades de modo aleatorio, pero sin embargo voy a tener en cuenta las medidas y acoplar todas las medidas uniformes. Procedo a bloquear el fondo. Nuevamente selecciono todos los elementos, los minimizo y trato de acoplarlo dentro del recuadro. Y nuevamente voy a acoplar en esta sección los dados de manera aleatoria, conservando el tamaño y verificando la distribución. Me voy nuevamente a elementos gráficos, voy a buscar signos matemáticos para agregar lo que son el signo más y el signo de igualdad. Voy a seleccionar este signo que es lineal minimalista y lo que voy a hacer es cambiar el color por la temática que estoy trabajando, en este caso por ejemplo un color azul, y voy a minimizar y voy a acoplar justo en el medio de esta manera. Y bueno, para generar los restantes simplemente control C, control V y voy acoplando justo de esta manera. Ahora de igual manera voy a colocar el signo de igualdad. Y voy a acoplar justo en esta sección, control C, control V y acoplo de esta manera. Estos espacios lo voy a dejar tal cual, puesto que ahí se va a ingresar la cantidad de la sumatoria. Y bueno, ya he finalizado con este tríplico de una cara. Ahora me voy a generar una nueva página para diseñar lo que es la cara posterior. En esta sección voy a trabajar una imagen en blanco y negro para colorear. Me voy a subidos, voy a seleccionar esta imagen de full color. Voy a acoplarlo justo de esta manera en todo lo que es la hojita. Me voy a editar, clic en ajustes, lo voy a dejar tal cual en este balance de blancos y me voy a centrar en lo que es iluminación. En este caso brillo le voy a dar el 100%, en contraste igual al 100%, luces a 100, sombras a 100
en blancos a 100 y en negro lo voy a dejar tal cual, o puedo colocarlo 1 o 2 de acuerdo a como ustedes observan. En cuanto a color, sí le voy a dar un tono de menos 100 y una saturación de menos 100. Y de esta manera se me va generando ya un color de blanco y negro. Me voy a edición de color, en saturación le voy a agregar menos 100 y en brillo 100. De igual manera para los colores restantes. En saturación de menos 100 y en brillo de 100. De igual manera prosigo con los siguientes colores. Y bueno, de este modo obtengo una imagen en blanco y negro listo para colorear. Voy a proceder a bloquear esta imagen y a continuación voy a incluir la imagen original de full color para que me sirva de guía cuando el pequeño está realizando lo que es el pintado. Acoplo en este lado lateral. Y bueno, finalmente esta sección ya está terminada y listo para proceder con su impresión. Para temas de impresión, me voy a archivo, me voy a descargar. Lo puedo descargar en PNG o PDF para impresión y clic en descargar. Y bueno, de esta manera se me va descargando ya mi tríptico y va quedando de este modo con 3 secciones. Y bueno, aquí ya tengo impreso el tríptico y este es el lado lateral que lo he impreso en la misma hoja, y voy a realizar el doblez y me va quedando de esta manera. Espero que lo pongan en práctica, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en próximos proyectos.